¿Qué tal? En este video ahora abordaremos lo que es, digamos, la siguiente parte de este tema, que será hablar de los números complejos. Digamos que no se puede hablar de los números complejos sin incluir, digamos, lo que es una cantidad imaginaria en este caso, que obviamente ya tenemos un video de ese tema, de números imaginarios, que precisamente fue la parte 1 de este tema como tal, el video anterior a este. Te dejo una tarjeta en este momento para que puedas ir a mirarte ese video y veas, digamos, toda la parte explicativa teórica, si podría decirse de alguna manera, de al menos lo que yo intenté explicar acerca de los números imaginarios, ¿no? Ahora, vamos a ver ahora en esta ocasión, bueno, ahorita, lo que es esta cuestión de los números complejos, ¿no? A ver, aquí la ¿cómo se dice? La idea es explicar qué es un número complejo primero como tal. De entrada podemos decir en este caso que los números complejos se representan, digamos, en el universo de los números con la letra Z. Entonces, la letra Z, digamos, representa a lo que son los números complejos. Pero de aquí podemos decir nosotros, oye, ¿qué es un número complejo? Bueno, un número complejo, ya vimos lo que es un número imaginario, ¿no? En el video anterior. Un número imaginario es aquel que tiene una I, en pocas palabras, pegadita ahí a la derecha, ¿no? Puede tener su coeficiente, el coeficiente de la I puede ser un número, digamos, cualquier número real en este caso. Un número entero, positivo, negativo, puede ser incluso, ¿por qué no decirlo el cero? De alguna manera, puede ser algún número racional, algún número irracional, etcétera. O sea, vaya, no hay límites en ese aspecto, ¿no? Pero, ¿qué es un número complejo? Digamos que un número complejo vendría siendo lo que es una cantidad que tiene una parte real y una parte imaginaria. Los números complejos se representan mediante la siguiente notación. Ahí le voy a poner A más menos, y le voy a poner más menos. Bueno, incluso, ¿por qué no? Nada más. Se entiende que aquí le voy a poner ahora BI, y la parte, digamos, negativa saldría de que pues tanto A como B pues fueran negativos, ¿no? O sea, vaya, no hay ningún problema. Entonces, digamos que esta es la expresión como tal de lo que es un número complejo. Ahora, a la parte, en este caso la letra A, se le llama parte real. Es decir, es un número, pues como todos los números que digamos conocemos, desde la educación primaria, secundaria, preparatoria, incluso, ¿por qué no? Y digamos, a esta parte, a lo que aquí se le llama BI, vendría siendo lo que es el número imaginario. Entonces, digamos que así es como nosotros podemos entender lo que son los números complejos. Es un número que se compone de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Ahora, aquí la situación es de que, por ejemplo, los números complejos se encuentran, por decirlo de una manera, arriba ¿cómo decirlo? Como en jerarquía, si lo quieren ver así, de lo que son los números reales. Es decir, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo lo que es, por ejemplo, no sé, la cantidad 4 menos 2i, por ejemplo. Y después tengo la cantidad 4 y después tengo la cantidad 2i. O bueno, menos 2i, para no errar, ¿no? Para que se vea que estas dos son derivados de estas, ¿no? Ahora, vean por favor que, si nosotros lo podemos decir de esta manera, esta cantidad es compleja. Esto es un número complejo, ¿de acuerdo? Número complejo. Este es un número real, si lo quieren ver así. Bueno, incluso lo voy a escribir, lo voy a escribir mejor de la siguiente manera. Un poquito más a la derecha, real. Y este es un número imaginario, ¿no? Pero dense cuenta que si nosotros lo explicamos de esta forma, podríamos decir que estos también son números complejos, por decirlo de un modo. ¿Por qué? Porque aquí con verde yo le voy a agregar a este 4, le voy a poner, ¿qué les parece si yo pongo algo así? Como más 0i. O sea, dense cuenta que obviamente aquí al multiplicar la i por un 0, pues obviamente sabemos que la multiplicación de un número cualquiera por un 0 es 0. Entonces podríamos decir que el número complejo es 4 más 0i, pero como pues el 0i daría 0, digamos que el resumen es que es un 4 como tal. Ahora, en cambio, digamos muy parecido a lo que es la parte del ejemplo C, si yo aquí le sumo 0 como número real, entonces menos 2i más 0 vendría siendo también un número complejo. Pero digamos que como el 0, la parte real, pues digamos es un 0, entonces se entiende que nada más la única parte que queda, que es menos 2i, es un número imaginario. Yo sé que suena un poquito enredado, pero en pocas palabras podemos decir que todos los números son complejos. Entonces es como decir, a ver, los números, digamos, al menos hasta ahorita, por lo que yo les vengo explicando, es hasta arriba la jerarquía son los números complejos. Ahora, cuando la parte imaginaria es 0, entonces el número se convierte en un número real. Y cuando del número complejo, ¿no? Y después, o cuando la parte real se convierte en 0, entonces es un número imaginario.
por decirlo así. Entonces nos damos cuenta que los complejos son como que en general. Pero si una de las dos partes, o la real, que es, digamos, la que está acá, o la imaginaria, son cero, entonces ahí es donde se derivan lo que son los números reales o los números imaginarios como tal, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ya para resumir, para concluir, el número complejo es un número que se compone de dos partes, una real y una imaginaria, aunque alguna de estas dos sea cero. Ojo ahí, ok. Entonces, ahora, pues, pero si ustedes se dan cuenta, como ya estamos viendo aquí, aquí se introdujo otra vez la letra I, o sea, el número, recuerden que del video anterior nosotros habíamos comentado que la letra I es el número, la unidad imaginaria que es equivalente a raíz cuadrada de -1. Entonces, aquí, en este caso, bueno, lo que nosotros tenemos precisamente es esa expresión como tal. Por lo tanto, quiere decir que, bien que mal, es como decir que tenemos radicales también, por decirlo así, presentes en lo que son los números complejos, ¿no? Ahora, pero ¿cómo expresar un número complejo de manera gráfica? Si ustedes se dan cuenta, desde el inicio del video ya teníamos acá un plano cartesiano preparadito. En el video anterior, que fue la primera parte, yo les había comentado que, digamos, bueno, yo en ese video tracé una recta horizontal, solamente como para que ustedes vieran que se pueden graficar de manera, digamos, ¿cómo decirlo? De manera no equivalente, pero sí como de correlación, es decir, como de que en la misma posición que están los números, no sé, positivos y los negativos, también están sus equivalentes imaginarios, ¿no? La diferencia es que le pondríamos una i, o sea, existe el 1 y existe el 1i, existe el 2 y existe el 2i, existe el 5 y existe el 5i, existe el -11 y existe el -11i, etcétera, ¿no? O sea, no quiero decir que existen en el mismo plano, o sea, en el mismo eje, porque no. O sea, obviamente en este caso tenemos una recta para lo que son los números reales y hay otra recta para lo que son los números imaginarios. Entonces, aquí de alguna forma se propuso en algún momento que los números y digamos complejos se pueden, ¿cómo decirlo? Se pueden graficar en un plano en dos dimensiones, como es el que tenemos acá, en donde la parte real va, digamos, en lo que nosotros conocemos como el eje de las X y la parte imaginaria va en lo que nosotros conocemos como el eje de Y, o sea, digamos cuando hablamos de un plano cartesiano matemático como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que esto es 1, esto es 2, esto es 3, 4, 5, etcétera, pero aquí arriba es 1i, 2i, 3i, 4i, 5i, 6i, etcétera, ¿no? Y acá están, digamos, los negativos normales, por decirlo así, reales, si lo quieren ver así, -3, -4, -5, etcétera. Y acá abajo van los negativos, ¿no? -i, -2i, -3i. Si ustedes se dan cuenta aquí, obviamente yo pongo lo que es una recta horizontal para representar a los números reales y una recta vertical que representa los números imaginarios. En el video anterior yo preferí representarlo con una recta horizontal, pues para que vieran que es una correlación similar. Obviamente aquí lo pongo ya en cuestión de, digamos, un eje X y un eje Y, para que obviamente nosotros veamos que pues no son, digamos que no son como equivalentes en el aspecto de que se encuentran en el mismo plano como tal, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, quiere decir que, a ver, incluso, ¿por qué no? Yo lo que podría hacer, lo que podría colocar aquí es cómo representar las tres cantidades que se encuentran acá. Dense cuenta que, a ver, obviamente yo le voy a poner a minúscula al punto en donde representa el complejo. O sea, el complejo dice que es 4 menos 2i. Quiere decir que sería 4 real. O sea, ¿y qué signo tiene este 4? Positivo, ¿no? Entonces sería más 4 en el eje horizontal. O sea, es acá, ¿no? Aquí, ¿no? Y dice que es menos 2i en el eje, digamos, vertical. Por lo tanto, digamos que la coordenada vendría siendo algo así. Aquí sería el menos 2i y a la altura del 4. Por lo tanto, aquí sería, digamos, el punto A. Digamos que ahí estaría colocadito el numerito 4 menos 2i, ¿no? El número complejo 4 menos 2i. Ahí está. Ahora, si yo quiero colocar en este caso solamente el 4 entero, el 4 entero estaría acá, o sea, aquí está el punto B, que es el 4 entero, ¿verdad? Ahí está. Y si yo quiero colocar solamente la cantidad menos 2i, que es la que se encuentra aquí abajo, pues esta es digamos, el punto, el ejemplo C, por decirlo de alguna manera, y esto vendría siendo lo que es el menos 2i. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros aquí agregamos más cantidades, por ejemplo, C, D, E, F, G, etcétera, y no sé, a ver, aquí le voy a poner como menos 7i, por acá, no sé, se me ocurre poner un 1 más i, por acá ponemos un menos 3 menos 4i, y pues no sé, se me ocurre por acá poner un
menos 2, por ejemplo, ¿por qué no? Más 5i. Entonces tranquilamente yo puedo ubicar también esas cantidades en este plano, ¿no? A ver, entonces si nosotros hacemos el d, sería menos 7i. Bueno, obviamente aquí en este caso yo ya no llegué hasta el 7, pero suponiendo que se prolonga un poquito más hacia abajo, el menos 7i estaría colocado sobre el eje vertical y estaría más o menos en esta posición. Aquí sería, digamos, la opción D y esto equivaldría a menos 7i. ¿Ok? Ahora, si nos vamos con el inciso E, dice ahí que es 1 más i, o sea, vendría siendo 1 positivo en el eje horizontal y hacia arriba, ¿no? O sea, digamos 1 hacia arriba. Entonces, por lo tanto, dense cuenta que la coordenada se encuentra aquí. Aquí, entonces, este sería, digamos, el ejercicio E o la opción E, que sería equivalente a 1 más i. Y finalmente acá, la F, bueno, no, de manera penúltima, la F es menos 3 menos 4i, por lo tanto sería menos 3 en el eje horizontal, o sea, hacia la izquierda, y menos 4i. Entonces, esto vendría siendo de la siguiente forma, o sea, aproximadamente vendría siendo la coordenada a esta altura. Entonces, ahí tenemos, y este sería el puntito que representa lo que es el menos 3 menos 4i. Ok, y acá finalmente ahora sí el G sería menos 2 más 5i, por lo tanto sería menos 2 en horizontal hacia la izquierda, es decir, y el 5i, ¿verdad? Que es hacia arriba, porque es positivo, digamos. Entonces aquí quedaría de la siguiente manera, más o menos a esta altura ya tenemos lo que es la cantidad, bueno, el ejemplo G, ¿no? Bueno, sin cerrarle ese paréntesis, y esto vendría haciendo la equivalencia a lo que es el menos 2 más 5i. Ok, entonces ya con esto nosotros entendemos la parte muy 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 básica de lo que son los números complejos. Ahora, en videos futuros veremos lo que es la cuestión de operaciones o simplificación de cantidades imaginarias y en este caso también, ¿por qué no?, complejas, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, bueno, me refiero en este caso a que, pues también así como vimos con radicales, que se puede hacer simplificación de radicales, también se puede hacer simplificación de números imaginarios y números complejos, como precisamente algunos ejemplitos que vi en el video anterior, pero eso ya será en algún video futuro. Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, también podemos hacer operaciones básicas, o sea, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, cantidades imaginarias y cantidades complejas. Y también veremos por ahí algunas curiosidades acerca de algunas operaciones básicas precisamente. Pero eso, vuelvo a repetir, lo veremos en los videos posteriores a este. Voy a dejar hasta aquí esta segunda parte, que prácticamente se trató de hablar de los números complejos como tal, ¿no? Como les comentaba, voy a dejar hasta aquí este video y pues ya en el siguiente comenzaremos ya con operaciones, al menos matemáticas como tal. No me despido sin antes, como siempre, invitarlos a que se suscriban a este canal, a que me regalen un like y también, ¿por qué no?, pues que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ninguno de los videos de este canal. También también como yo suelo pedirles, si ustedes conocen a alguna persona, algún estudiante que quiera aprender matemáticas, que le cuesta la materia, que quiera hacer una tarea o que quiera estudiar para un examen, por ejemplo, y pues tú le recomendarás este canal porque pues tú crees que el contenido de mi canal es bueno y la forma que yo explico te agrada y pudieras compartirlo con otras personas, yo te agradecería mucho también porque pues con eso yo llego a más personas con las cuales quizá pues nunca hubieran dado con mi canal, por decirlo así, y pues quien quite y se adaptan a lo que es mi forma de explicar, mi método y todo eso, ¿no? Todo el conjunto de lo que es digamos, yo como profesor, por decirlo de alguna manera, aquí en la plataforma de YouTube. También recuerda que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas expresarte de manera, ¿cómo decirlo?, libre, siempre y cuando lo hagas con respeto, con educación, con las buenas palabras, con las buenas formas, pero pues fuera de eso, tú puedes colocar, no sé, algún comentario cualquiera, alguna duda, alguna aclaración o alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro, anterior a este, de todos los que yo llevo en este canal. Entonces, bueno, después de cerrar con este discurso que siempre hago ya prácticamente en todos mis videos, pues me despido de ustedes, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.